Ajá, muy buenos días, amados. Buenos días a todos nuestros amigos y hermanos bellos. Los comensales. Así es. Compañeros de desayuno. Les deseamos un jueves espectacular, jueves de tabernáculo. Sí, señor. Así es. Hoy vamos a estar compartiendo un desayuno bien sabroso. Y vamos a estar en el capítulo 6 de Juan, pero esta vez desde el versículo 22 al 27. ¿Y dice? En la Nueva Biblia de las Américas. Eso, muy bien. Así es. Entonces, bueno, el menú del día de hoy Dice así. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Amén. Bueno, buen provecho. Así es. Bueno, en el primer versículo podemos ver que para la gente común fue un misterio el cómo se fue Jesús, pero los discípulos pudieron ver el verdadero milagro. Así es, de lo que se perdieron. O sea, yo lo veo así tipo que Jesús y que no lo vas a entender, pero tampoco te lo voy a explicar. Exactamente. A la multitud. Sí, de pana, ahora se perdieron lo mejor. Y así es siempre, porque los íntimos de Dios son los que nos toca la mejor parte. Más adelante, cuando dice que la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, se subieron a unas barcas que vinieron de Tiberias y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿buscaban a Jesús pero para ser discípulos o porque lo veían como una fuente de riquezas? Ajá. Recuerda que el verdadero discípulo pasa roncha sin esperar nada. Así es. Mira, es que el verdadero hijo busca el corazón del padre y no sus manos únicamente para ver qué le da. O sea, recuerda que además Dios es un padre responsable. Mientras el diablo te ofrece lo que quieres, Dios te da lo que realmente necesitas. Amén. Lo triste es que en nuestra ingenuidad, la verdad más grande es que no sabemos qué es lo que queremos. Solo aspiramos tener lo que otros tienen. Y ya cuando nos damos cuenta suele ser demasiado tarde. Pero bueno, esa es la tragedia humana, ¿no? Más adelante dice: cuando lo hallaron al otro lado del mar, dijeron: Rabí, significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Náguara, ¿te imaginas que uno responda así? Dice: ay no, a ese hermano le falta el amor de Dios. No veo a Jesús en ti. O sea, ahí veo a Jesús siendo Jesús. Y como te decía la otra vez, no es lo mismo sanar enfermos, liberar endemoniados, que eso es una cosa, pero otra cosa es llenarles el estómago. Ya, eso es otro level. Eso es otro nivel. Cuando hablamos de esto del estómago, pienso en eso de que al estómago se le llama el segundo cerebro. Cierto. ¿Y cuánto no seremos tentados por ahí? Ojo, es que no son fáciles esas tentaciones. Y los decimos por experiencia propia porque aquí muchos nos conocen como comelones. Entonces, sabemos que no es fácil, pero por eso los ayunos son tan poderosos. Entonces, fíjate que Eva fue tentada a comer. Cierto. Del árbol. Y por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Exactamente. Y aprovechando que estamos tocando este tema, ¿no? Para los que no saben qué es un ayuno, quisiera aclararles un poco de qué se trata, ¿no? Y consiste en abstenerse de comida o de ciertas comidas, porque no todos los ayunos son de todas las comidas, sino de ciertas comidas, y ofrecerle ese sacrificio al Señor. Ok. Claro, también hemos visto que hacen ayunos de redes sociales, de otra cosa que se pueda consumir. Al final es alimento a la carne, pues. Y en cambio de comer naturalmente, o sea, como lo hacemos siempre, cada vez que lo necesitemos, nos llenamos de palabra de Dios. Exacto.
y así podemos pasar todo el día meditando en él. O sea, dejamos de alimentar nuestro cuerpo para alimentar nuestro espíritu. Así es. Entonces debemos hacerlo completo, porque si solamente dejas de comer, simplemente estás pasando hambre y ya. Okay. De una vez se los digo. Ok, completo te refieres a no solamente dejar de comer, sino también comer palabra de Dios. Así es, llenarse de esa palabra que Dios tiene para ti para que puedas ser completo. Exacto. Sí, porque sí. dejas de comer un pan corruptible, un pan pasajero, y comienzas a comer un pan eterno. Total. Como mira, estos desayunos celestiales, ¿no? Total. Mira, y el enemigo, o sea, tarde o temprano todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Por eso lo digo de una vez como para ahorrarle el camino a alguno. Él suele distraer o incluso hacer que almas se pierdan, usando como instrumento el estómago de la gente. Porque es que no solo tienta ofreciendo riquezas exuberantes, como que, ay, sí, lo hizo multimillonario y le vendió el alma al diablo. No, o sea, eso es lo que menos pasa. La mayoría de las veces tienta simplemente ofreciendo estatus y calidad de vida. Mosca con eso. Así es. Más adelante Jesús les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Amén. Entonces aquí veo que Jesús, más que de comida, está hablando de sustento. Entonces sí, dice que este sustento no los va a dar el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Entonces, ¿está mal trabajar y proveer para tu familia? No, al contrario, eso está muy bien. Pero lo que siempre debe estar de primer lugar es trabajar para cultivar una vida del Espíritu. Así es. ¿Y cómo hacemos esto? O sea, fíjate, la palabra de Dios es semilla. Y al nosotros escucharla, esta semilla es plantada en nuestro ser y luego dará un fruto del Espíritu. Pero para eso nos toca a nosotros cuidarla. Total. ¿Cómo cuido para que la palabra de Dios crezca en mí? Pues guardándola. Lucas 11:28 dice que son demasiado afortunados y bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta es nueva versión Liangeli. Eso, muy bien, esposa. La parafraseé ahí. ¿Y cómo la guardo? ¿Cómo hago para guardar la palabra? Bueno, si a ti te dan un código de cómo volverte multimillonario, pero este código es complejo, ¿tú qué haces? Yo digo que, náguara, tratar de que eso se vuelva parte de ti. O sea, tratas de que nunca se te olvide, lo anotas en todas partes, tratas de descifrarlo y de ponerlo en práctica para obtener ese resultado que quieres, para llegar a ser multimillonario. Exacto. Entonces, si hacemos eso para ganar dinero, o sea, algo que está hoy y que mañana no, porque, o sea, puede que hoy colapse todo el sistema monetario y simplemente deje de funcionar. O sea, ya no, ya la moneda no sirva, pues. ¿Cómo no, con mayor razón, hacer todo ese esfuerzo con algo que te va a dar una gloriosa eternidad? Guara. Eso me recuerda lo que dice Pablo, ¿no? Eso está en 1 Corintios 9, creo que 25 por allí. Si no, léanse todo el capítulo. Pero él dice que, oye, que estos que están luchando por una corona corruptible, hablando de los que participan en Juegos Olímpicos, se abstienen de cosas, dejan de hacer unas cosas u otras. ¿Cuánto más nosotros que estamos cuidando una corona que es incorruptible, que nunca pasará de moda, ¿ves? Y mira, algo que también yo veo en Mateo 6, en versículo 20 en adelante, nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades van a venir por añadidura. Y quiero hablar de algo aquí porque es que esto estaba hablándolo con el pastor el otro día y me llamó mucho la atención. O sea, reventó las cotufas, las estructuras en mí. Y era que, oye, un negocio, una empresa, un trabajo, una fuente de ingresos, o sea, como la llames, no es una bendición. Esas son añadiduras. La bendición es tener un lugar en la mesa del Padre. Amén. O sea, la bendición es ser hijo de Dios. Esa es la bendición. Si no, mira a los ricos de cuna. La bendición de ellos no es tener toda esa abundancia y las casas y los carros y tal. La bendición fue nacer en esa casa, ¿ves? Ahí es donde tú te das cuenta, oye, la bendición está en mi linaje. Entonces, cuando el Señor te mande a cuidar la bendición, no te aferres al negocio, al trabajo, a la empresa. Aférrate a tener intimidad con el Padre, porque esa es tu verdadera bendición. Claro, es que fíjate que dice que este alimento que permanece para vida eterna nos la va a dar Jesucristo. Exacto.
Entonces lo que debemos guardar celosamente y cuidar celosamente es la porción de Cristo que está dentro de nosotros. Así es. Entonces, por ejemplo, te damos una palabra de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exacto. Entonces tú decides guardar esa palabra. Tú decides cuidar celosamente eso que te dijo Dios y que eso crezca dentro de ti, porque ahí estás comiendo de Cristo. Amén, así es. Entonces, cuidémonos de guardar la porción de Cristo en nosotros, de no dejarnos contaminar y de no dejarnos sacar de eso. Amén. Que nada pueda hacer que dejemos de creer. Amén, así es la batalla de la fe. Muy bien. Bueno, entonces oremos juntos. Padre, ayúdanos a comer de Jesucristo. Amén. Ayúdanos a alimentarnos con ese alimento que permanecerá para vida eterna, a guardar celosamente lo que nos has dado de Él, lo que has depositado de Cristo en nosotros. Amén. Que nada ni nadie nos pueda hacer dejar de creer, que nada ni nadie nos pueda sacar del centro de la voluntad de Jesucristo. Que podamos buscarte para conocerte, para amarte, para corresponder tu amor y no simplemente por lo que tienes para nosotros, que sabemos y pon en nosotros la certeza de que nos suplirás todo lo que nosotros necesitemos, pero que nuestra finalidad sea conocerte más a ti, sea ir más profundo en Jesucristo y sea que esa semilla que plantaste en nosotros crezca y dé frutos para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estimados compañeros de desayuno, ya damos por terminado este desayuno de hoy. Te damos muchas gracias por escucharnos. Así es, no dejes de compartir de este pan para todo el que está hambriento, ni de esta agua para el que esté sediento. Así es, y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación, es para los hijos de Dios, para los que aman su voz. Bueno, bye. Bye.